Ríos y convoco a Sergio Ángel y hacemos un libro sobre lo que pasó durante el paro en Bogotá. ¿Eso no es un proyecto documental? Sí. ¿Qué pasa si Publimetro mañana decide hacer una publicación especial rememorando lo que pasó durante el 2019 en las movilizaciones sociales? ¿Sí? Y se hace una síntesis sobre 3 muy buenas crónicas, 30 muy buenas fotos, no solo del fotógrafo de Bogotá, sino del fotógrafo de Medellín, del de Cali. ¿Eso no es un proyecto documental? ¿Qué pasa si El Tiempo recoge en su archivo de muchos años fotos sobre las movilizaciones sociales que todos los reporteros que han pasado durante más de 100 años de historia del periódico y publica un libro sobre movilizaciones sociales en Colombia desde la mirada de los fotógrafos del Tiempo? ¿Eso no es un proyecto documental? Yo creo que sí. Hay una narrativa, hay un análisis, hay un paso más allá. Y creo que eso es lo que muchas veces no nos hace valorar mucho de esta información. Mi intención con esta charla era hablar con fotógrafos, cómo se trabaja en la calle, en qué piensa uno, cómo es ese dinamismo diario, pero también cómo observamos esas imágenes, cómo las analizamos, qué pensamos sobre las situaciones y los momentos que cada uno de nosotros vivió para llegar a estas imágenes, porque a final de cuentas toda esa información es la que termina dándole valor a un proyecto documental, ¿sí? No es lo mismo lo que ve César, lo que ve Camila, que lo que veo yo. ¿Y qué pasa si hacemos 3 libros diferentes? O sea, si hacemos un proyecto documental en 3 tomos. Entonces, no es una charla sobre fotoreportería, es una charla sobre cómo las cosas van tomando un tinte documental conforme va pasando el tiempo, ¿sí? La gente dice, ah, no, es que en 2019 la gente se emberracó por el gobierno de Duque. No, es que en 2020 otra vez el gobierno de Duque y la pandemia. No, la movilización social viene tomando fuerza desde hace mucho tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, desde el 2012 que hubo el paro agrario, esto viene tomando fuerza. Esto no es un tema de algo nuevo, de algo que unos pelados que están aburridos con el sistema y con el gobierno decidieron retomar no, esto es un tema que ha ido escalando. Tal vez empezó con los campesinos, tal vez el tema del proceso de paz fue poniéndole otros ingredientes, las muertes de líderes sociales, la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo hoy, ¿sí? El tema de la inflación. O sea, todo eso termina dándole muchos más ingredientes a una movilización social. ¿Eso no podría ser un proyecto documental? Les hago esa reflexión no para que digan, ah, bueno, listo, no, toca fotografiar 10 años para poder hacer un proyecto documental. No, sino para que pensemos que no podemos hacer un proyecto documental si no partimos desde la base que es la reportería, si no partimos desde la base que es el salir todos los días a resolver imágenes. ¿No podríamos hacer una serie de fotos de agentes del SMAT disparando? Eso sería muy interesante. Eso diría un montón. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien, yo quería hablarles un poco de esta fotografía y sobre todo de la situación para entrar en otro tema y es el tema de pronto volver a tocar un poco el riesgo, pero el tema de la relación con la autoridad. Esta foto yo la hice en Madrid, fueron unos disturbios terribles, tal vez los peores disturbios que yo haya cubierto en mi vida. Fue muy fuerte el cubrimiento ese día. Pero además, yo sí había tenido como algunos roces con la policía, con la autoridad, pero ese día yo salí golpeado por el SMAT, ¿sí? Iván Valencia también salió golpeado por el SMAT. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, uno solo entiende el riesgo de las situaciones hasta que a uno le pasa. Entonces yo quería saber cómo es esa relación de Camila y de César con la autoridad en medio de esta situación. O sea, cómo es la relación de Camila con los agentes de la policía, cómo es la relación de César, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. ¿Cómo lo ven 2 fotógrafos, 2 fotoreporteros que todo el tiempo se tienen que enfrentar a esta situación? Pues yo soy muy neutral,
¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando hay situaciones en las que está la policía, que uno como fotorreportero puede encontrarse policías no solamente en las protestas sociales y en los disturbios, sino pues en otras situaciones de cubrimiento, ¿sí? Como no sé, un atraco, otro tipo de cosas, ¿sí? Digamos, hablando como tal en los disturbios, pues la relación es como, digamos, muy neutral. Uno, digamos, llega al lugar, se identifica, buenas tardes, mi nombre es Camila Díaz, pertenezco a esta agencia de noticias, soy de prensa y vengo a hacer un cubrimiento. Digamos, es como lo básico, como para que ellos sepan que uno está ahí y de dónde viene uno y quién es uno, ¿sí? Y ya, pues digamos, por ejemplo, en un disturbio como tal, pues digamos, ellos no les gusta que uno les tome fotografías, pero pues uno tiene que tomarlas porque nosotros estamos ahí, es para registrar tanto de un lado como del otro, tanto manifestantes como agentes del SMAT, porque nosotros somos ahí un ojo observador, ¿sí? Somos un observador que está registrando una situación imparcialmente. Si llega a haber una agresión por parte de manifestantes a un SMAT, nosotros tenemos que registrarla, tanto viceversa, ¿sí? Digamos que yo trato de ser muy cautelosa. Por ejemplo, ellos a veces en ocasiones siempre se le van a uno encima y le dicen cosas como provocativas para que de pronto uno tenga que reaccionar de pronto agresivamente o ese tipo de cosas. Yo trato de ser muy cautelosa y no dejarme llevar por eso, porque pues ellos en el momento puede que no hagan nada, pero después no sé, pasado minutos en el disturbio le pegan a uno, no sé, un rocazo o cualquier cosa, ¿sí? Digamos que en estas situaciones de conflicto, pues ya cuando la protesta se torna muy pesada, ellos no identifican si uno es de prensa, si es manifestante, nada, a ellos no les importa absolutamente nada. Entonces, por eso siempre pues trato de hablar con los colegas, andar siempre en grupos, nosotros nos cuidamos un montón entre nosotros, con todas las medidas de precaución, con una máscara de gas buena, con un chaleco antibalas, eh, sí, como con identificación por todos los lados, con casco de todo, porque pues digamos con ellos la situación es complicada, pero pues digamos yo nunca trato como de torearlos, por decirlo así, porque pues eso puede ser complicado. Entonces, como quien dice a palabras necias, oídos sordos. Y uno está en lo que está, ¿sí? Está uno registrando, uno no está tomando partido ni de un lado ni del otro, porque por eso es tan complicado el tema del fotoactivismo de cierta manera. Por ejemplo, el 9 de septiembre, que fue lo de Ordóñez, Ujú. en Uf, el CAI. Eso fue impresionante. Yo estaba con Luisa de agencia Reuters, estábamos en un costado y atrás de nosotras se nos paró un muchacho y empezó a gritarle cosas al ESMAD y en ese momento la protesta estaba muy, muy dura y los del ESMAD nos empezaron a apuntar con las pistolas esas. Nos iban a lanzar gases y todo a nosotros porque creyeron que nosotros éramos manifestantes y nosotras pues no estamos haciendo absolutamente nada. Sí, y el muchacho que estaba gritando era uno de prensa independiente y él empezó a gritarle cosas al SMAT, a decirles como, hey, hijo de putas, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, empezó a gritarles un montón de cosas y pues claro, ellos creyeron que nosotros éramos activistas o manifestantes y pues eso puede poner la situación en riesgo, la integridad de nosotras en riesgo. Entonces, por eso en este tipo de cubrimientos uno tiene que ser muy cauteloso con todo lo que hace. O sea, hay que mirar el entorno, es mejor no decir nada, ni tanto de un lado ni como del otro. Tú puedes estar de acuerdo con el ESMAD, tú puedes estar de acuerdo con los manifestantes, lo que sea, las causas son tuyas, pero en el momento en que tú te pones el chaleco de prensa, estás representando al medio de comunicación, estás haciendo tu trabajo objetivamente y no estás tomando partido ni de un lado ni del otro, porque eso hace que tu trabajo sea veraz, pienso yo.
Bueno, efectivamente, como dice Juan, hasta que no le pasan a uno chascos, pues uno no aprende. Y eso es lo bueno de la vida, ¿no? Que uno aprende a cómo actuar según las situaciones. Sí, evidentemente hay chascos que le suceden a uno en años anteriores y de pronto algo que en mi caso personal procuré hacer el año pasado, eh, por ejemplo, eran evitar acercarme mucho al SMAT, ¿sí? Ellos son una fuerza policial, están allí con una misión, ¿sí? Eh, tienen un interés al estar ahí también. Los manifestantes también tienen otro interés. Y sí, uno como periodista y más como fotógrafo de pronto se vuelve incómodo en algún momento para alguna de esas dos partes. Eh, y en lo personal, sobre todo con el SMAT y la policía, lo que más procuraba yo era tomar una distancia prudente. Evidentemente, hay sucesos y acciones en las que uno debe acercarse, ¿sí? Debe usar el gran angular, ¿sí? Pero también existe un teleobjetivo que me permite a mí hacer imágenes a una distancia prudente, ¿sí? Y eso es lo que de pronto apliqué mucho el año pasado, la prudencia, ¿sí? El cómo también yo como fotógrafo, si sé que me acerco a algo, me puede pasar algo, pues yo también en mi cabeza, en el interés también de protegerme como persona, pues no me acerco, ¿sí? O soy prudente también al acercarme. Como dice Camila, uno va con una protección de vida, con de pronto instintivos de prensa que le hagan saber a la gente que pues uno es un periodista en estos sucesos, eh, pero ahí vuelve y juega la prudencia, ¿sí? Hasta donde uno de pronto acercarse de más sea motivo de que le suceda algo o no le suceda nada. También digo que cuando trabajo como fotógrafo, pues todas las partes que están a mi alrededor son seres humanos, ¿sí? Y de pronto no todos pensamos igual o no tenemos la misma forma de reaccionar ante sucesos, ¿sí? Y el fotógrafo, cuando hace su trabajo, se vuelve una persona que a veces procura prever las acciones que van a suceder, ¿sí? Intentar un poco como leer el futuro de cierta manera, ¿sí? Uy, si este se paró allí, de pronto va a hacer esto, ¿sí? Parémonos acá. No nos hagamos acá, que aquí corremos riesgos, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, algo que procuré hacer mucho el año pasado, sobre todo con las fuerzas policiales, fue tomar una buena distancia prudente y evitar, como dice Camila, los dos actores suelen provocarlo a uno, suelen gritarle cosas, suelen arrojarles cosas, y bueno, es uno también como persona y como ser humano el que toma partido de las decisiones y a partir de esas decisiones es que o sucede algo o sucede todo lo contrario, ¿sí? Y vuelve y juega. ¿Cuál es mi interés como fotógrafo de estar ahí parado, ¿sí? ¿En qué momento yo decido estar en medio de estas dos personas en las que sé que los ánimos están caldeados, ¿sí? En las que sé que una persona puede reaccionar de manera violenta? Y bueno, yo también soy el que decide también en qué momento acercarme más o retirarme de una acción. Y ahí es donde la prudencia, pues de verdad es de sabios, ¿no? Sí, yo iba a decir eso, que hay que saber cuándo retirarse. Es súper importante eso porque, digamos, a veces en el paro nacional pues es muy característico que los disturbios eran de noche, ¿sí? Y de noche pues los gatos son pardos y eso era terrible. Entonces, digamos, había momentos en que obviamente tocaba ir a un disturbio nocturno, o sea, no había de otra, tocaba hacerlo, pero teníamos que saber en qué momento irnos, ¿sí? O sea, había chicos que yo veía que no tenían ningún tipo de protección, solamente un casco, de pronto sin ninguna máscara, y se quedaban hasta la 1, 2, 3 de la mañana en Usme, en el Portal Américas, y uno decía, pero ¿por qué se quedan tanto tiempo? O sea, es lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, les cortaban la luz en la calle del Tropel, está tan famosa ahí en el Portal de las Américas, les cortaban la luz, o sea, uno como fotógrafo que hace sin luz y con una cámara, no sé, una cámara que no es una full frame o algo así, o una Sony
7R2 que tú le puedes subir el ISO a 322.000, una cosa así. O sea, uno con una camarita normal, ¿qué haces sin luz? ¿Qué haces con un ISO 6400 que de pronto en una cámara, una T3 y una T5 y no vas a ver absolutamente nada? No, ni siquiera vas a enfocar con un lente ciego de 5 de F5, no sé, o sea, digamos, hay que también saber en qué momento retirarse. Y ahí es a lo que vamos de la pertinencia de las cosas. Entonces, no arriesgarse y saber cuándo retirarse. Yo, después del paro el año pasado, quedé con una frase y es que de noche todos somos capuchos. Sí, así de sencillo. O sea, si de día no preguntan, de noche, Mucho menos. además de que no preguntan, es que no van a ver, porque no quieren ver. Que O no sea, ven. yo personalmente no hice un solo cubrimiento de noche del paro, porque a mí Pulimetro me dijo, no, no va. Y eso es otra cosa que uno tiene que aprender a entender. Yo a veces creo que eso es como cuando a un futbolista lo sientan de suplente. Todo el mundo, ay, no, lo pusieron de suplente. Él sabe, o sea, tiene tantas probabilidades de ser titular como ser suplente. Y en eso también hay tantas probabilidades de que a uno le digan, listo, pilas, hay que cubrir, hay que viajar, hay que irse. O también puede que a uno el jefe le diga, no va, no nos vamos a arriesgar, punto. Se acabó. A Hay, mí me dijeron, después de las 6 de la tarde, no se cubre nada. Y no se cubre nada. Y se podía estar cayendo el mundo, no se cubre. Es que es muy hay una arriesgado. frase entre fotógrafos que también usamos mucho y es que ninguna fotografía vale la vida, ¿sí? Y la integridad de uno menos. Y efectivamente es uno también el que debe sabiamente tomar esas decisiones de hasta cuándo me quedo, si voy o no voy a un lugar, si me acerco mucho o si no me acerco. Y esas son las cosas que marcan, pues, diferencias. Sí, muchas veces hay situaciones en las que puede haber muy buenas fotos y uno se acerca y uno nota que la gente no lo quiere a uno ahí. Y puede haber la foto del año, o sea, puede ser El la foto premio, histórica, sí. pero si no me quieren ahí, no me quieren ahí, punto, chao, me fui. Porque no me voy a arriesgar por una foto. Entonces, el ego fotográfico de tener la... Luisa pregunta qué pensamos nosotros del ego fotográfico de tener la foto, o sea, esa foto que marca diferencia. O sea, creen que eso crea un conflicto a la hora de ese afán de hacerse notar, de... ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo pienso que uno como reportero gráfico tiene que salir a la calle a hacer su trabajo. O sea, yo digo que si uno sale todos los días a la calle pensando en cómo hoy quiero hacer la foto del Pulitzer, hoy quiero hacer la foto, no, o sea, eso no pasa. ¿Sí? Digamos que uno tiene que hacer su trabajo responsablemente, ¿sí? Tiene que salir a la calle responsablemente, hacer su trabajo de la mejor manera y si de ahí sale algún premio, alguna cosa, alguna foto que se volvió relevante, pues bueno, digamos que a veces uno tiene fotografías, como decía ahorita Juan Pablo, o también decía César, uno tiene imágenes que uno dice, ¿por qué se volvió esta foto tan viral? ¿Sí? Uno dice, ¿pero por qué? Por ejemplo, en mi caso, una foto que yo tomé de Karen Audinen cuando estuvo en la moción de censura en la Cámara de Representantes, eh, estábamos varios fotógrafos, yo tomé esa imagen y esa imagen es una imagen muy normal. Sí, yo no la veía como pues la gran imagen ni nada de eso y la imagen terminó dándole la vuelta pues se volvió viral en Twitter, la publicaron muchísimos medios de comunicación afiliados a la agencia y es una foto, para mí era una foto muy normal, inclusive cuando yo la tomé, pues la tomé, la subí y ya, no pensé en una trascendencia mayor a eso, ¿sí? Yo digo que el ego, pues digamos, a veces los fotógrafos por lo que trabajamos solos, los reporteros gráficos, ¿sí? De pronto a veces sí tenemos como ese conflicto de pronto del ego, pero pues yo creo que, digamos, hay unos más egocéntricos Mm. que otros. Pero la verdad pienso que eso hay que dejarlo de lado porque de todas formas, así nosotros seamos solos, ¿sí? Entre comillas, pues de todas formas digamos, solos me refiero a que estamos detrás de la cámara una sola persona, ¿sí?
digamos que ese ego hay que dejarlo de lado. O sea, todos estamos haciendo nuestro trabajo, todos somos colegas, podemos estar todos en el mismo lugar, pero pues ese afán de chiviar al otro y si uno sale como con esa vaina, pues creo que no va a hacer bien su trabajo. O sea, pensar en lo que uno hace para el bien de su medio de comunicación, para el bien de contarle a las personas el suceso, ¿sí? Y ya. Efectivamente, pues sí, todos los fotógrafos tenemos nuestro ego, como dice Cami, unos más, otros menos. Y creería que la cuestión radica en qué me interesa más, figurar a mí como persona o que figure mi material, ¿sí? O lo que llame la atención sea las imágenes que hago y no yo como persona. Mm, vuelve y juega, ¿sí? Todos los días salgo a la calle a hacer fotos de un montón de cosas y no sé cuándo una imagen efectivamente por la sociedad va a ser reconocida o cuando otra no, ¿sí? Pero mi interés siempre ha sido lograr registros gráficos, ese siempre ha sido mi interés. De pronto no el de figurar yo como persona. Y este ego, quizás las redes es algo que alimenta mucho el ego de los fotógrafos, ¿sí? El hecho de querer ganar seguidores, el hecho de querer ganar likes, y vuelve y juega. ¿Cuál es mi interés como fotógrafo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer o mostrar con mis fotografías? ¿Qué quiero que sea lo que se reconozca más? ¿Yo como persona o mi trabajo? ¿Sí? Yo pienso como profesional, pienso como periodista, pienso como fotógrafo y prefiero a veces que se reconozca una foto mía más que mi nombre. ¿Sí? Y vuelve y juega. Todos los días sigo saliendo a la calle a cubrir un montón de temas y bueno, son las audiencias las que exaltan o no que un trabajo sea más plausible que otro. Yo creo que hay un problema ahí con el idealismo y creo que nosotros tenemos un oficio muy idealizado, ¿sí? Entonces, a mí todo el mundo me dice, ay, es que ustedes viajan un montón, o es que usted no ha vuelto a viajar. Y es como, es que yo soy un fotógrafo, o sea, yo no soy un influencer de viajes, Ajá. ¿sí? Es que, uy, es que ustedes con esos equipos, es que es una idealización de la labor del fotógrafo que para mí termina cayendo en ese error. Entonces, desde afuera se tiene una imagen idealizada del trabajo de uno. A mí me gustaba mucho ese meme, no sé si lo recuerdan, ya no volví a andar tanto por ahí, del que era lo que mi novia cree que hago, lo que mi mamá cree que hago, porque a final de cuentas ninguno tenía idea de lo que uno realmente hace, Ajá. ¿sí? Y creo que esa idealización a nosotros nos ha empezado a clavar un puñal en la espalda, porque no nos ha llevado a ser mejores fotógrafos, no nos ha llevado a ser mejores periodistas, no nos está llevando a contar mejores historias, sino que nos está llevando a buscar un like, a buscar una Un fama, protagonismo, un sí. protagonismo, y tristemente hay que decirlo, o sea, Instagram está plagado de un montón de muy malos fotógrafos con muy malas prácticas que tienen 20 y 30 mil seguidores y que son una real basura, ¿sí? Gente que no publica en ninguna parte, ¿sí? Y la publicación es importante, ¿por qué? Por lo que les explicaba hace un rato. Nadie llega a publicar si no tiene una revisión previa, si no hay un editor que le dice, ok, eso que hiciste está bien y merece ser publicado. Y ahora hay una completa libertad de andar diciendo lo que a uno se le da la gana, que termina eliminando ese sello de calidad Ujú. que le dice a uno, eso que hiciste está bien. Y eso es muy grave. ¿Mm? Está bien tomar fotos, está bien publicarlas, está bien, pero hay una barrera, hay una línea muy, muy fina entre la persona que cuenta historias, que es aficionada y que tal vez algún día quiera llegar a publicar y hacer cosas interesantes, y las personas que ya nos dedicamos de forma profesional a este oficio. Entonces, esa idealización muy grave, porque uno no sale todos los días a ganarse un WordPress Photo. Uno no sale todos los días a ganarse un Pulitzer. Uno no sale todos los días a tener una chiva. Cuando uno empieza a hacer eso, se le empiezan a pasar las cosas realmente importantes. Yo creo que esas fotos que hemos visto, esos momentos virales que todos hemos tenido, que son agradables, uno no lo va a negar, es muy bacano cuando una foto de uno gusta, pega, la gente le da like, se mueve por todos lados, eso es bacano.
porque termina siendo como una recompensa moral. Y eso es chévere. Pero cuando uno empieza a buscar solo eso, se le empiezan a pasar por el lado las historias importantes. Y es muy interesante que muchas veces hay historias muy, muy buenas que la gente no conoce, porque solamente estamos buscando esas cosas que generan emoción, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, una historia que hizo Luisa sobre unos cucarrones, un criadero de cucarrones que se venden en Corea o en Japón, no sé dónde, en Japón, y los cultivan en Boyacá. A mí esa historia fotográficamente me parece increíble. Y como historia me parece muy interesante. ¿Cómo así que hay un cultivo de cucarrones que compra la gente en Japón? ¿Para qué? Eso como periodista me parece muy interesante. No fue viral, no fue la foto del año, creo que no se ha ganado ningún premio. Y eso me parece muy, muy interesante. O sea, ¿por qué, no sé, un campesino de Boyacá dejaría de cultivar papa por cultivar cucarrones? Eso puede ser muy interesante. Entonces, esa idealización de la fotografía, a mí mucha gente me para y me dice, ay, pero es que usted tiene muy poquitos seguidores. ¿Para qué? ¿Es que a mí me pagan el sueldo de ellos o qué? O sea, ¿me dan cámaras o qué? No. O sea, chévere, si uno los tiene y la gente quiere ver las fotos que uno hace y le gustan, de verdad muy bacano, yo lo aprecio un montón. Pero mi intención, mi ideal no está en ellos. Mi intención está en contar buenas historias respaldadas por un medio que tengan trascendencia y que aporten a contar un poquito más lo que realmente sucede en este país. Eso es lo que a mí me interesa. Es algo que también las audiencias suelen criticarnos a los medios mucho. Y es, ay, ¿por qué cuentan lo malo siempre? ¿Por qué no hay historias buenas? ¿Sí? Y de pronto es el papel que hoy en día, en cuanto a lo digital, los medios de prensa tenemos esa responsabilidad, ¿sí? De encontrar cuáles son esos temas que a las audiencias les interesan más, ¿sí? Porque a la gente le gusta más a veces algo de morbo que a veces algo que de verdad nutre, documenta, informa, eh, hace relucir a una persona por su trabajo, ¿sí? También tomaría las palabras de un editor que tuve, se llama Yesid Medina, y él decía, el oficio del periodista es muy desagradecido, porque un día te puede ir muy bien y tener un excelente trabajo, ¿sí? Y lograr un muy buen tema, pero al otro día no. Tuviste un error, llegaste tarde, te pasó algo, salieron mal las cosas, te regañaron, ¿sí? Y ese es el oficio del periodista, ¿sí? A veces informar, pese a que las audiencias que son las que finalmente nos terminan de juzgar a nosotros, pues son ellas las que toman partido y casi que deciden cómo estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Y aquí es donde yo como periodista les digo, en eso estamos nosotros los periodistas, en quizás entender qué temas son los que le interesan más a la gente y qué temas no. Y pues no es fácil. Por último, Camila hablaba ahorita un poquito del tema de la luz y de las cámaras y de que muchas veces en esas situaciones yo siempre digo que se ve más por el ombligo de Pelé. Alguien pregunta acá cómo se configura una cámara, o sea, cómo es el uso nuestro de una cámara en una situación de encubrimiento, por ejemplo, en una manifestación. Pues dependiendo si es de día o de noche. O sea, pues digamos, por ejemplo, en situaciones que son en un disturbio, por ejemplo, pues tienen, como es algo muy rápido, pues, la gente se está moviendo rápido, pues entonces uno coloca una velocidad más allá de 250, con un diafragma abierto, puede ser un diafragma 4 o bueno, de pronto un 2.8 dependiendo, ¿sí? Aunque el 2.8 pues te va a generar mayor desenfoque de fondo, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, de pronto el sujeto no va a quedar tan bien enfocado o te va a ser un poco más complicado en una situación rápida enfocar el sujeto. Entonces yo recomendaría un diafragma, un F4, ¿sí? F4, F5 de pronto, y pues un ISO, dependiendo de tu cámara, con esa configuración así, de pronto un ISO de 800,
más o menos. Digamos que ya dependiendo de tu cámara, si tienes una cámara que aguanta un ISO muy alto, pues entonces puedes subirlo a 3600 o a lo que sea, ¿sí? Pero pues digamos, si tu cámara, uno digamos que también debe conocer la cámara hasta dónde aguanta, cuál es como digamos, como la combinación dulce de tu cámara, ¿sí? Por ejemplo, hay unos ISOs que, digamos, hay cámaras que a partir de un ISO 800 empieza a notar más el grano y que se nota muchísimo más y se ve de pronto feo, no estético, o de pronto que a ti no te guste, porque hay personas que sí les gusta que se les note el grano, o sea, eso es como ya como subjetivo a cada persona y al gusto de cada persona, pero pues digamos, es como conocer el equipo de cada uno, ¿no? Yo pienso que uno puede salir a la calle con cualquier equipo, no importa si es costoso o barato, lo que sea, pero lo importante es que el fotógrafo conozca a su equipo, ¿sí? Hasta dónde su equipo llega y qué puede hacer con él. Digamos que a veces hay muchas personas que dicen como, no, es que yo tengo que salir a la calle, tengo que comprar un 5D Mark IV, la última, con un Canon F2.8, mejor dicho, y tengo que invertir más de 15 millones de pesos para poder salir a la calle a cubrir marchas, pues no. O sea, a veces de pronto con un 35 y con un cuerpo medianamente bueno, pues se puede hacer. Inclusive también con una cámara, no sé, digamos, lo importante es conocer el equipo muy bien con el que vas a ir a retratar. ¿Tú qué equipo usas, Camila? Yo utilizo, pues bueno, mi equipo personal yo utilizo Canon, a mí me gusta mucho Canon. Mi equipo personal, el mío es una 5D Mark III, tengo un 70-228, un 2470, no, un 2405 F4, ese es como mi equipo personal. Y el de la oficina, pues trabajamos con Canon 6D y con los mismos lentes. Bueno, yo siempre he dicho que la mejor cámara es esta, ¿sí? La cabeza, porque la cabeza es la que le permite a uno pensar, crear ideas, ¿sí? Y ya plasmarlo en una máquina, ¿sí? Cada que llego a un cubrimiento, digamos que el trabajo primario que hago es observar pues, cómo está la luz en el lugar, ¿sí? Si hay mucha luz, si hay mucha sombra, si hay un contraluz. Y desde ahí empiezo a configurar mi equipo por el ISO, ¿sí? Lo primero que cuadro es el ISO en la fotografía, siempre en manual. Desde hace unos años procuro siempre trabajar con dos cámaras por la cuestión de ópticas. En una un gran angular y en otra en un teleobjetivo. Como les digo, parto primero del ISO y luego según lo que yo requiera, según también en mi cabeza cómo empiecen a maquinar las ideas, empiezo con la velocidad. Si es algo que requiera de mucho movimiento, pues le subes la velocidad, de lo contrario, pues mantienes una velocidad media y luego voy con el diafragma, ya que el diafragma pues me permite a mí o tener mayor hiperfocalidad o tener menor hiperfocalidad, profundidad de campo. Esa es como mi forma de trabajar. Y todo el tiempo, pues los valores van cambiando, ¿sí? Si quiero que haya más fondo, pues cierro el diafragma. Si quiero que haya menos fondo, abro el diafragma. Lo mismo con la velocidad. Todo el tiempo estoy jugando. ¿Por qué? Porque aquí hay una luz, pero si miro allá hay otra. Pero si miro aquí hay otra. Entonces, todo el tiempo los valores, uno va jugando. Subes, bajas, el ISO, la velocidad. Todo el tiempo los valores constantemente van cambiando. Y bueno, siempre estar atento sobre todo de las situaciones es algo que a mí me procura siempre pensar en la cabeza, también saber a qué voy, a qué tema voy a cubrir, si es un personaje, si es un hecho, qué es lo que está pasando, preguntar en el lugar. Uno como periodista hace preguntas, ese es el trabajo de uno, a pesar de que sean incómodas a veces o cómodas para otros, pero de ahí es donde parte la información, ¿sí? Si yo no sé qué es lo que voy a cubrir, ¿sí? Pues cómo se lo voy a contar a la gente, y más en una fotografía. Entonces, también el trabajo mío parte en consultar y estar atento a la situación, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Si no, ¿cómo se lo cuento a la demás gente? Yo siempre digo que para hacer fotos desde una caja de fósforos, o sea, cualquier cosa de ahí en adelante de verdad es una cámara. O sea,
Hay proyectos documentales muy, muy bien logrados con una cámara estenopeica. Hay por ahí una chica que se llama Lu Vélez que hizo un cubrimiento del paro muy Con interesante una con la cámara de cámara placa. De placa. De placa. Entonces, nada, o sea, de verdad, con lo que uno tenga a la mano, más bien si uno se sienta y piensa qué quiere lograr conociendo su equipo, puede lograr cosas, puede contar cosas, ¿sí? Yo alguna vez tuve un caso de un estudiante que me dijo, mire, yo nunca he estudiado nada de fotografía, yo no tengo cámara, pero quiero hacer el taller de fotografía documental. Y entonces le dije, bueno, muéstreme qué fotos ha hecho. Y había hecho unas de las mejores fotos que yo he visto en mi vida, las había hecho ese tipo. Las hacía con un iPhone y nunca había estudiado nada de fotografía. El tipo era como administrador financiero, una cosa así. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted cómo aprendió a hacer fotografía si tiene tan buen ojo? Porque de verdad las fotos eran increíbles. Y me dijo, no, yo trabajé como asistente de producción para la revista Vogue en Nueva York y nunca he cogido una cámara. Ahí está. Mi trabajo era alcanzarle la cámara al fotógrafo, jalarle el cable, organizarle la luz. Ese era mi trabajo. Pero duró 20 años haciendo ese trabajo y llegó a alimentar tanto el ojo que ya cuando cogió por primera vez un teléfono para hacer una foto, ya era una cosa mecánica, ya era una cosa natural en él. Y hacía unas fotos de verdad que es de lo mejor que yo he visto en el taller de fotografía documental. Entonces, para mí eso es explicación de que el tema no está en el aparato. El tema, como dice César, está aquí. El tema está en alimentarse, en mirar fotografías, en tener referentes. Tengan muchos referentes. Es una cosa que yo trato de inculcarle mucho a los estudiantes. Tengan muchos referentes en la cabeza porque cuando uno ve mucha fotografía, aprende a hacer mucha mejor fotografía. ¿Sí? Y en cuanto a las cámaras, ahí preguntaban que si había un ajuste preestablecido. No. Hay No, gente que usa a veces presets, pero pues, Sí. como todo, ¿no? Cada quien encuentra su forma de contar y mostrar las cosas. Yo iba a hacer la analogía con el escritor. Se dice que un escritor para escribir un párrafo necesita al menos leer 1000, 2000 palabras. Lo mismo es el fotógrafo. Para hacer una fotografía uno también tiene que leer fotografía, ¿sí? También tiene que ver cine, también tiene que ver arte, ir a galerías, tiene que nutrir la cabeza, ¿sí? Cuando uno empieza a meterle cosas a la cabeza es que empiezan a generar ideas, ¿sí? Y uno como fotógrafo está para eso, ¿sí? Para generar ideas. Y ahí es donde repetía el tema. Si yo no sé qué es lo que voy a cubrir, que es algo básico, pues yo cómo se lo voy a contar a más gente, ¿sí? Y lo mismo pasa en la escritura, ¿sí? Si yo no sé qué es lo que está sucediendo, cómo está pasando, en dónde está pasando, pues cómo se lo voy a contar a más personas. Preguntan acá y qué... espérame, yo hago voy a Sí. añadir algo. Es que, bueno, también otra cosa y es que pienso yo que al fotoperiodista también lo hace si consume noticias, ¿no? O sea, digamos, hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy reportero gráfico, pero nunca se leen un periódico, nunca están pendientes de lo que pasa en la ciudad Radio. que están cubriendo, ni en el país que están cubriendo. O sea, es algo, pues, o sea, no puedes ser un fotoperiodista ni un reportero gráfico si tú no sabes qué está ocurriendo en tu entorno. O sea, tienes que leer de todo, hasta farándula tienes que Ujú. leer, porque uno no sabe en qué momento te toca ir a cubrir a EPA Colombia, ¿sí? O sea, digamos, la labor del reportero gráfico es tan bonita porque es muy versátil. Nosotros, yo tengo días en que en la mañana estoy cubriendo un hecho judicial, por la tarde estoy haciendo un concierto, por la tarde estoy haciendo política, después estoy cubriendo al presidente y en la noche voy a hacer un concierto o una obra de teatro, ¿sí? Y digamos que el reportero gráfico tiene que saber de todos los temas, de los que, del lugar y del entorno que está cubriendo. O sea, es muy loco, digamos, hay algunos que les gusta el factor sorpresa, sí, que no saben ni siquiera lo que van a cubrir y bueno, hacen buenas fotos y ok, salvan la patria, ¿sí? Pero digamos, tú tienes que saber a lo que vas para poder también hacer un caption, o sea, el reportero gráfico no solamente va a tomar imágenes, sino que también describe las imágenes que está tomando. O sea, por ejemplo, en la agencia nosotros tenemos que hacer nuestros propios pie de fotos, ¿sí? Digamos, nosotros en la agencia podemos decirle al periodista que cubre la fuente y que nos dio la orden para ir a cubrir, decirle, venga, mándeme el pie de foto de lo que estoy cubriendo, pero pues digamos que no es el hecho, porque nosotros somos quienes estamos ahí cubriendo y nosotros tenemos que realizar nuestro pie de foto porque somos los que estamos ahí, in situ en el momento y sabemos qué es lo que está pasando, ¿sí?
Entonces, por esa razón, digamos, también estar atentos a todo lo que pasa en el entorno te puede dar hasta para una chiva. Digamos, consuman radio, consuman, lean noticias. Yo, por ejemplo, soy de las que me despierto, miren, yo soy una histérica con las noticias. Yo por la mañana me despierto a las 6 de la mañana o a veces a las 5:30 de la mañana y pongo la W Radio, a las 6 de la mañana pongo City TV y pongo Caracol, ¿sí? Y todo el tiempo estoy viendo noticias, estoy hablando con los colegas diciéndoles qué hay para hoy, estoy escuchando, estoy hablando con las fuentes, estoy atenta a los grupos de WhatsApp. Yo tengo grupos, yo estoy en grupos hasta de camioneros, de taxistas, de moteros, de absolutamente todo, porque estoy, o sea, para mí es súper importante estar enterada de lo que pasa en mi ciudad, que es la que estoy cubriendo, de lo que está pasando en el país en el que vivo. Y digamos, más que todo Colombia, que produce noticias todos los días. O sea, a mí a veces me han dicho como, ¿y a usted no le estresa estar allá? ¿No le gustaría hacer algo más tranquilo? No sé qué, irse a otro país. Y yo digo como, pues sí, sería chévere. Y uno lo piensa y uno dice, bueno, qué bacano ir uno, no sé, a cubrir Estados Unidos o ir a Perú, no sé qué, ta, ta, ta. Pero pues es que Colombia es un país tan revolucionado, tan convulsionado, acá pasa de todo. Acá nosotros no nos aburrimos, porque acá pasa absolutamente todo, todos los días hay noticia. Entonces, pues digamos que esa es la labor del reportero gráfico. O sea, no solamente pararnos en un lugar a hacer imágenes, no, es estar enterado de lo que hay previo a las imágenes, ¿sí? Como decía César, saber a lo que vamos. Eso es súper importante. Ya para terminar, preguntan que cómo se accede al mercado laboral. O sea, cómo se vuelve uno un profesional en esto, primero, y segundo, si es necesario tener un título universitario para ser un fotoperiodista. Bueno, yo diría que sí hay empresas en las que marca la diferencia tener o no un título, ¿sí? Vuelve y juega. Todos podemos ser fotógrafos, todos podemos ser periodistas de una manera constitucional. Pero en mi caso, pues al estudiar una carrera profesional, ¿sí? Al preocuparme también por hacer talleres y por nutrir mi cabeza, pues yo sí soy de las personas que dice, sí, hay que estudiar, ¿sí? Hay que llenar la cabeza, no solo por colgar un diploma en la pared, sino por meterle información a la cabeza y aprender. Algo que también llevo estos años diciendo es que la oferta laboral para reporteros gráficos, por lo menos en Colombia, es reducida y esto se limita efectivamente a cuántos medios de comunicación hay, ¿sí? A cuántos de estos requieren fotógrafos en sus plantas, ¿sí? Requieren contratar a una persona especializada en fotografía periodística, en fotografía documental que sepa hacer bien las cosas. Y sí, de pronto es mínima la oferta, pero son muchos los que quisieran acceder a un cargo de estos, ¿sí? Eh, yo diría que la pasión es algo que ayuda a que uno crezca profesionalmente, pero sobre todo la constancia. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida, ¿sí? Si una persona decide dedicarse a una profesión y meter todo su empeño y empezar a buscar hacer las cosas profesionalmente, pues las puertas se empiezan a abrir, ¿sí? Eh, pero pues sí, es una lucha. Sé que a la hora de que son muchas personas las que a veces a uno en redes le escriben como, oiga, sabe de un trabajo, oiga, sabe de una oportunidad, pues sí, no es fácil. Pero ahí es donde va la constancia, ¿sí? El que quiere ser profesional en esto, pues busca las maneras, las herramientas, se empieza a acercar de pronto a las personas indicadas y a buscar abrir esas puertas. Y aquí lo que distingue a un profesional de otro son las imágenes, ¿sí? No a veces ni el discurso que tú tengas, ni la forma en que hables, sino tus imágenes y tu trabajo. Y bueno, pues sí, sé que no es fácil, sé que de pronto no son muchos cupos, pero vuelve y juega. Si uno es constante en la vida, en lo que quiera hacer, pues seguramente va a encontrar una remuneración y un trabajo en eso que quiera. Bueno, yo digo que hay que estudiar la fotografía. Digamos, hay que por lo menos interesarse
en lo que se está, o sea, la carrera que se eligió, la labor que se está eligiendo, ¿sí? Digamos que pues ser un fotógrafo de la noche a la mañana y salir fotógrafo, pues no creo que sea así. Pienso que hay que estudiar la fotografía, hay que interesarse por ella, hay que interesarse y estudiar la rama que elijas de la fotografía. De pronto, bueno, pues hay medios de comunicación en los que sí de pronto exigen que tengas una carrera profesional como fotógrafo, pero pues hay quienes no somos, yo por ejemplo soy diseñadora gráfica, yo estudio diseño gráfico, soy profesional en diseño gráfico de Unitec y después de eso me gustó mucho la fotografía y pues hice un curso, una carrera técnico profesional en fotografía con un énfasis en fotografía documental y periodística, ¿sí? Entonces, pero digamos, yo no soy, digamos, a título fotógrafa profesional de una universidad en la que duré 5 años como fotógrafa, no. Yo primero fui diseñadora gráfica y después estudié, me fui por el lado de fotografía, quise estudiar la fotografía, o sea, a mí mucha gente me decía cuando salí de diseño gráfico, bueno, ¿y por qué no hiciste la especialización en fotografía de la Nacional, por ejemplo? Y yo pues no la hice porque me parecía que la especialización de fotografía de la Nacional era ya para fotógrafos que quisieran hacer una especialización. Yo era diseñadora gráfica, ¿sí? Yo pues había tocado algo de fotografía, pero pues yo no sabía como tal, yo quería saber cómo operar una cámara, cómo configurarla, sí quería estudiar la fotografía, entonces por eso yo no me fui a hacer la especialización en fotografía, sino que estudié un curso de la carrera técnico profesional de fotografía, en donde primero vi fotografía análoga 1 año, en donde me tocaba revelar a color, blanco y negro, bla, 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 y pues vi como todas sus sí, vi fotografía de moda, documental, todo eso, y después hice el énfasis. Y bueno, pues ahí me fui encaminando, encaminando. Yo ejercí el diseño gráfico y digamos que después de ejercer la fotografía, digamos, ya era profesional y después empecé como practicante, o sea, digamos, yo volví a empezar como fotógrafa, empecé de cero, ¿sí? Entonces hice mis prácticas en fotografía en revista Cromos hasta que, digamos, busqué las prácticas, resulté en revista Cromos y ahí hice pues mis prácticas en revista Cromos y Shop y ahí empezó pues toda mi carrera, me gustaron muchísimo los medios de comunicación y bueno, pues acá estoy, ¿sí? Pero digamos que la pasión, el querer, el conocer, el estudiar la rama de la fotografía que tú quieras ejercer, pues te va llevando por el camino. Yo creo que el mercado laboral es muy limitado. Creo que hoy en día ser un fotoperiodista, un fotógrafo documental es muy difícil. No solo porque el mercado se limite, sino porque hay tantos fotógrafos cada vez que es más difícil destacarse. Y creo que ahí es donde muchos fotógrafos emergentes cometen un error, ¿sí? Para mí hay una parte del proceso que la gente olvida y es la parte de ese desarrollo de ser profesional. O sea, ser profesional no es tener un título. Que si es necesario tener un título para ser fotógrafo y trabajar, por ejemplo, para un medio de comunicación, no en todos los medios es necesario. Yo creo que sí le da a uno un plus. Si uno estudia fotografía, si estudia comunicación social, si hace una especialización en periodismo, por ejemplo, para el caso de la fotografía documental, yo creo que sí le da a uno un plus y sí creo que se nota cuando un fotoperiodista estudia y cuando no. ¿Sí? Pero eso no lo hace ni mejor ni peor. Creo que meterse en el mercado laboral es para mí entender que esto es un oficio. ¿Sí? O sea, esto es un... El problema de la fotografía es que tiene un pie en el arte y tiene un pie en contar historias. Y entonces esto no es como ser médico, no es como ser un matemático, que si uno sabe sumar, sabe hacer ecuaciones, se puede graduar. Esto es un oficio y los oficios se aprenden durante mucho tiempo. Yo llevo 12 años metido en este oficio
Y siento que tal vez hasta ahora me puedo considerar una persona que sabe contar historias con imágenes. ¿Sí? Llevo 12 años y esa es una parte que la gente olvida. No se trata de conseguir un trabajo. ¿Sí? O sea, no se trata de decir, ah, ok, entré al tiempo. No, se trata también de un desarrollo profesional. Y ese desarrollo toma tiempo. Ese desarrollo tiene muchísimos altibajos. Yo siempre digo que este oficio es un oficio demasiado frustrante y es tan frustrante que nosotros hacemos miles de fotos diariamente, porque son miles. O sea, ¿cuántas fotos hacemos en un partido de fútbol? Y ustedes estaban viendo, tal vez una o dos son fotos que empiezan a tomar relevancia. Entonces, este oficio es tan frustrante que cuando uno hace una foto buena, es una fiesta. De miles. O sea, yo en Publimetro en el archivo tengo más de 50.000 fotos guardadas. Eso es un montón. Y fotos que yo considere realmente buenas, las podré contar con una mano. Y eso es algo que a la gente no le explican. Esto es muy frustrante. Pero el mismo hecho de que sea tan frustrante, creo yo que es donde está el sabor del asunto, es donde está el quid. Y ahí es donde muchas veces los fotógrafos emergentes flaquean. Esto es un proceso largo. ¿Cuánto ha llevado Luisa para estar en Reuters? ¿Cuánto ha llevado Camila para estar en Colprensa? ¿Cuánto ha llevado Melgarejo para estar en El Tiempo? ¿Mm? ¿Cuánto nos ha llevado publicar una portada? ¿Cuánto nos ha llevado? Muchas cosas. O sea, ¿cuántos premios reunimos aquí entre los cuatro? No son más de 3. Y entonces, eso es una forma de calificarlo a uno como fotógrafo. Ah, ¿tiene premios? Pero es que un premio no es tan fácil. Y un premio no necesariamente traduce que ese fotógrafo es bueno. Ajá. Esa es la parte que a uno no le cuentan. Entonces, ¿cómo acceder al mercado laboral? Fórmese. Fórmese como fotoperiodista. Fórmese como una persona que quiere contar historias. Le va a tomar mucho tiempo, le va a requerir mucho esfuerzo, pero va a ser muy satisfactorio personalmente. Y seguramente no va a ser el trabajo de entre al tiempo, entre a Publimetro, entre a Colprensa, entre a Reuters, no. Tal vez puede ser una forma de trabajar de forma independiente y contar historias de forma independiente. Eso también es válido. Pero mucha gente quiere llegar a publicar en National Geographic, pero nunca salen a hacer una foto. Quieren llegar a trabajar para el New York Times, pero cuando uno les dice, como decía Camila, bueno, ¿y qué historia tienes para contar en Ibagué? No, ni idea, yo Ibagué, ni papa. Entonces, ¿cómo quieres llegar a hacerlo si no sabes dónde estás parado? Ese para mí, esa es la forma de la educación profesional realmente del fotoperiodista. Una de las cosas que a mí más me gusta de ser fotógrafo es que me permite cometer errores. Porque cuando cojo la cámara y me queda mal una foto, empiezo a entender por qué me quedó mal. Si me quedó mal desenfocada, si me quedó mal encuadrada, si me quedó mal expuesta. Y son muchos factores los que influyen para lograr una buena foto, ¿sí? Y es eso, un proceso, ¿sí? Y somos de pronto una generación que quiere todo rápido, ya, de inmediato, y el éxito. Sí, todos ¿sí? quieren 10.000 seguidores en Instagram Exacto. mañana. Y todos queremos... Y ojalá que haya paro otra vez para la poder fama. salir a cubrir mierderos. Y no es así, No. porque en el proceso es donde uno empieza a descubrirse primero, ¿sí? Y luego a hacer las cosas bien. Y somos una generación que quiere todo tan rápido que no quiere vivir un proceso. Y la fotografía le permite a eso, tener un proceso en la vida de aprender un montón de cosas que lo van a nutrir a uno y le van a permitir o destacar o estancarse y dejar otra cosa y dedicarse a otra cosa, ¿sí? A cualquier cosa. Entonces la cuestión en la fotografía para mí siempre ha sido un proceso donde sumas, pero también restas, ¿sí? Y ahí es donde tu balanza en algún momento se puede equilibrar o te puedes dedicar a otra cosa. No sé si alguien tenga alguna pregunta ya para finalizar, algún comentario que quiera hacer. ¿Nadie? Luisa, la preguntona. Bueno, yo también creo, y se me da que nosotros estamos hablando de comunicar, ¿verdad? ¿Verdad? No, pero estamos hablando de una gente sobre todo hablando que estamos en Bogotá, tratamos de hablar de una educación superior. Otra cosa muy diferente es una gente que viene a los sueños. Por eso digo, estamos hablando de un lugar muy privilegiado para poder dar una comunicación. Pero los medios de comunicación es regionales y la gente le paga, no sé, 10.000 pesos por una foto, pues es diferente.
dejando de estar viendo todos los días durante 2 horas en atención doméstico, y aprender a conocer las herramientas que tienes en el entorno en donde estás trabajando. A mí me hace que los fotógrafos que me dejan que yo muy fotografía en un gran medio y vivo en, no sé, esas cosas. Les pongo un ejemplo de un fotógrafo que se llama Andrés Cardona. Él es un fotógrafo regional que ha publicado en Time, en New York Times. Entonces, es conocer también como su entorno y aprender a contar historias con lo que ustedes tienen, con las herramientas que tienen y ser autodidactas. Yo creo que es súper importante ser autodidactas y ser muy sinceros con el público que consume su contenido. Y ya. Por último, ¿alguna película o libro recomendado? Uy, me cogió Bueno, fría. empiezo yo. Les recomiendo mucho, a mí me gusta mucho, se lo estaba mostrando hace un rato a César, un libro que se llama Ligeramente Desenfocado de Robert Capa, porque es un libro en el que están las fotos del cubrimiento de Robert Capa a la Segunda Guerra Mundial, pero también hay unas crónicas escritas por él sobre cómo él cubrió la Segunda Guerra Mundial. Y eso es muy interesante porque Robert Capa tal vez es como el fotógrafo más mitológico, no sé cómo llamarlo. Sí. Y también me parece muy interesante descubrir en lo que él escribe que a final de cuentas pasaba por las mismas situaciones que pasa uno. ¿Sí? Y lo que hablaba hace un rato, o sea, hay una idealización de la labor del fotoperiodista y me parece a mí que en ese libro Robert Capa como que también tumba mucha idealización y uno se da cuenta que el tipo era mañoso, mentiroso, también tenía un montón de métodos que uno podría cuestionar mucho éticamente para poder hacer lo que hizo. Y eso me parece muy interesante. Entonces yo recomiendo mucho ese libro. Les recomiendo mucho, para mí la mejor película documental que hay sobre fotografía para mí es La Sal de la Tierra. Ah, preciosa. Porque me parece que sintetiza muy bien la labor de un fotógrafo que uno no alcanza a ver hoy. ¿Sí? O sea, yo solo una persona como Sebastián Salgado con tanto recorrido puede sintetizar también la labor del fotógrafo como para uno entender realmente en qué cuento está metido y que realmente no se trata de una foto que se vuelva viral, no se trata de una foto que tenga 100.000 likes, sino que se trata de algo un poco más allá. Yo recomiendo eso. De pronto todos reconocen a Jesús Abad Colorado con su exposición y sobre todo con el documental El Testigo. Él saca un libro años antes de este documental que se llama Mirar de la vida profunda. Y al ser un fotógrafo colombiano, Mirar de la vida profunda. Mirar de la vida profunda de Jesús Abad Colorado. Y es un libro con un trabajo documental tan increíble, con una estética y una sensibilidad tan impresionante y sobre todo yo de este libro destaco el cómo la capacidad del fotógrafo de identificar a cada una de las personas que aparece en sus fotografías con algo tan básico como el nombre, ¿sí? Es una cosa espectacular. Y el recomendado ya de película, que también sería uno de los que nunca se escapan para los fotógrafos, es War Photographer de James Natchway, que efectivamente es otro de los papás de la fotografía y la reportería gráfica en el mundo. Bueno, yo recomiendo el documental que se llama Morir para contar, que es sobre los fotógrafos de guerra del diario El Mundo. Pues es impresionante, digamos, ahí se puede ver todo lo que hay detrás de una fotografía y ellos pues son reporteros gráficos. Entonces, pues todos los riesgos que tienen que vivir, todas las cosas por las que pasan, su vida diaria, su vida cotidiana, lo que tienen que cubrir, digamos que ese lo recomendaría, me parece pues que es impresionante. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, les agradecemos mucho a todos que hayan asistido, a las personas que están en línea, que hayan aguantado hasta este momento. Les extiendo la invitación a tomar el taller de fotografía documental acá en la escuela. Desde mi punto de vista, de verdad,
con lo que se adquiere de conocimiento en el taller, se puede aprender a contar historias. El lema de esta charla era buenas fotos, buenas historias, y el lema del taller es el mismo, buenas fotos, buenas historias. En el taller se aprende cómo narrar historias con imágenes, ¿sí? Entonces está abierta la invitación para que se inscriban al taller, o si no, para que se inscriban a cualquier otro taller, a cualquier otro, se me fue la paloma, otro curso que haya en la escuela. Muchas gracias por haber asistido. Esperamos que hayan aprendido algo, que hayan disfrutado de la charla. Esperamos que esto los haya motivado un poquito más a valorar la fotografía, a hacer más fotografía y a creer que sí se pueden contar historias con imágenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.